Muchísimas gracias. Bueno, ahora damos paso a la siguiente ponencia. Os presento a Felipe González Sánchez, es biólogo y delegado territorial de Cantabria de la SEO BirdLife. Entonces nos va a hablar del papel que tienen las campiñas cantábricas en la conservación de la avifauna. Así que sin más... No, sin más. Sí. Bueno, pues muchas gracias al Grupo de Revista Hábitat y al Centro de Investigación por invitarme a esta jornada, especialmente a Juan Castro y a Elia, que se han dedicado a la logística para traerme hasta aquí. Y bueno, la charla que acabamos de escuchar, pues la verdad que me facilita mucho las cosas que voy a explicar, porque realmente yo voy a insistir en esa idea, ¿no?, de que estos paisajes agrarios, ¿no?, yo los llamo campiñas cantábricas, pues realmente juntan estas dos cosas que hacen que sean poderosamente defendibles, ¿no? Es la arquitectura, la belleza, el paisaje y además la biodiversidad, ¿no?, que es un elemento perfectamente medible. Y como vais a ver, pues bueno, nuestros paisajes agrarios del norte de España pues tienen un valor, yo creo que desconocido, ¿no?, y nada reconocido, ¿no? Como son tierras agrarias, ¿no?, y en Cantabria se dice, bueno, estos son solo prados, ¿no?, pero realmente son hábitats que tienen una diversidad muy importante y por tanto deberían ser objeto de mayor protección y cuidado. Bueno, nosotros, si alguien no sabe qué es SEO BirdLife, son las iniciales de la SEO de la Sociedad Española de Ornitología, una entidad dedicada a la conservación y el estudio de las aves pues desde hace más de 60 años. Es una organización de ámbito estatal que cuenta con 14.000 socios que básicamente pues colaboran en esto que se llama ahora ciencia ciudadana, en hacer censos, recoger información para que nosotros pues poder tener estos análisis, estos estudios con los que poder reclamar medidas de conservación en muchos ámbitos, ¿no? Nos dedicamos a muchos frentes, estamos en la lucha contra el crimen ambiental, en el tema de venenos, agresiones, etcétera. Trabajamos mucho también el tema de agrícola y de hecho tenemos un equipo de gente que se dedica básicamente a intentar que la PAC y todas las leyes agrarias de alguna manera cumplan con esos objetivos ambientales que tienen, ¿no? Y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con la educación ambiental, la investigación, cualquiera pues puede repasar un poco nuestro trabajo en nuestra web. Bueno, a mí, yo trabajo en Cantabria, soy el delegado territorial y obviamente pues para nosotros la mayor fuente de diversidad de las aves, ¿no?, el elemento, ¿no?, la matriz que sostiene, ¿no?, la avifauna en el Cantábrico, pues es este paisaje, ¿no?, de mosaico, ¿no?, de prados y setos, que bueno, pues tiene esa riqueza intrínseca, pues porque en el fondo no deja de ser una naturaleza domesticada, ¿no?, donde se juntan pastos y bosques, pero conformados para el fin de la producción animal, ¿no?, la producción ganadera, y que bueno, atesoran pues una diversidad que, como digo, pues es un poco lo que queremos poner de relieve y sobre todo pues que las ayudas de la PAC, en lo que es la política agraria, pues las tenga en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, la charla que os voy a dar, que no va a ser muy extensa, va en estos 4 bloques, ¿no? Primero, intentar poner de manifiesto cuál es la importancia que tienen las campiñas para la avifauna y la conservación de la biodiversidad, cuál es su situación actual, cuáles son los elementos estructurales que sostienen la biodiversidad de estos medios, cuál es la situación actual de estos paisajes y cuáles son nuestras propuestas de conservación y mejora. Bueno, nosotros desde SEO trabajamos a nivel europeo con todas las organizaciones ornitológicas en la medición de lo que se llaman los índices de abundancia de aves reproductoras. Un indicador que, por cierto, la Unión Europea lo tiene como uno de los indicadores de medio ambiente, ¿no?, la situación de las aves. Y esto se hace a través de unos programas de seguimiento, en este caso en España se llama el programa SAGRE, que básicamente consiste en un muestreo primaveral repartido por todo el país, en que lo hacen básicamente nuestros socios y voluntarios y que recogen año tras año en los mismos sitios información sobre las aves reproductoras. Este es un trabajo que ya prácticamente lleva 20 años de seguimiento en España y bueno, estos son los resultados que podéis consultar en nuestra web. Como veréis, aquí están indicados
las tendencias de las aves en los diferentes medios. Y bueno, es una muestra de cómo los cambios en el territorio pues tienen su reflejo en los cambios en las aves, ¿no? Por ejemplo, las aves forestales son las aves que aún aumentan, ¿vale? Esto es porque España ha invertido mucho en bosques, en plantaciones, y incluso en el propio abandono rural pues va generando esta reforestación pasiva, ¿no? Entonces las aves de los medios forestales aumentan. Las aves de los medios arbustivos pues bueno, más o menos se mantienen estables, y sin embargo pues tanto las aves de los medios urbanos como los medios agrícolas pues llevan un declive continuado, ¿no? Que tiene que ver, pues en este caso lo urbano con lo que es el desarrollo urbano que ha ocurrido en nuestro país en las últimas 2 décadas, en lo poco cuidadoso que somos también un poco en las políticas de espacios verdes, y bueno, eso tiene reflejo en la avifauna. Y con el medio agrícola, aquí es el análisis de todos los medios agrícolas españoles, pero en general la intensificación agrícola pues tiene como consecuencia fundamental el declive de estas especies. Un declive que no solo ocurre en España. Os traigo una de las gráficas que es prácticamente similar, que es la de Gran Bretaña, ¿no? Que es uno de los países, por ejemplo, donde más se mide la avifauna. Es impresionante, es el nivel de estudios que tienen, y bueno, realmente pues el declive de las aves agrícolas también es enorme, ¿no? Y esto pues bueno, también tiene su correlación en estos análisis que se han publicado recientemente de cómo también los invertebrados, en este caso pues insectos y demás, pues también están disminuyendo sus abundancias. Realmente las aves, como sabéis, pues están en lo alto de la cadena trófica, y por lo tanto son un fiel reflejo de lo que ocurre en niveles inferiores, ¿no? Es decir, las aves son una parte de la biodiversidad, pero es un elemento que por su facilidad de estudio y medición pues nos permiten recoger esa información y sacar estas conclusiones, ¿no? Esta es la noticia que además ha salido en todas las portadas de todos los periódicos mundiales, este dramático declive de los insectos, y que tiene su reflejo en muchas cosas. ¿Cuáles son las causas? Pues obviamente es identificar lo que son los cambios en las políticas agrarias, el tema de los químicos, la contaminación, el cambio climático, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí probablemente esté un poco el origen de todo lo que va asociado al declive de las aves agrícolas. Europa, como sabéis, la política agraria se rige por una cosa que se denomina la PAC, que establece cómo se modula las ayudas y las prácticas, ¿no? Y bueno, se acaba de publicar un informe la semana pasada en la que se analiza de si funciona la PAC para lo que es su propósito, que es fundamentalmente contribuir al desarrollo rural y además contribuir al medio ambiente, ¿no? Y realmente pues este análisis está poniendo sobre la mesa que no está cumpliendo con esos objetivos, ¿no? Las aves agrícolas siguen desapareciendo, y luego además pues tampoco tiene ese efecto en el desarrollo rural que se esperaba, ¿no? Y por tanto, organizaciones como nosotros, desde SEO y con BirdLife en Europa, pues trabajamos intensamente para que la PAC sea, en este caso, más verde y realmente pues cumpla con sus objetivos. Ahora se está preparando la nueva programación que empezará en el 2020, y es ahora donde hay que aprovechar y hacer entre todos ese lobby para que desde todos los ámbitos se insista en que estas medidas ambientales, ¿no?, que siempre van asociadas a estas ayudas, realmente se cumplan, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que, bueno, hablaremos luego sobre cómo se están ejecutando. Bueno, ¿cuál es la situación de la avifauna en nuestras campiñas? Pues extrayendo de este SACRE pues los datos para lo que es las aves del norte de España, pues veis que también pues, hay oscilaciones, pero bueno, hay un declive de las aves ligadas a las campiñas, ¿no? Hay especies particularmente afectadas, ¿no?, que son, digamos, las más especialistas, ¿no?, dentro de las aves ligadas a los medios agrícolas, como son las alondras, los escribanos, tórtola europea, etc., ¿no? Y luego, por ejemplo, pues un especialista de las campiñas cantábricas, un ave emblemática, pues, como veis su distribución es básicamente norteña, además es un ave que básicamente lo que necesita son zonas de pastos rodeados de setos, con lo cual realmente es y insectos de gran tamaño es lo que forma su dieta. Y como veis, pues bueno,
también un declive el que se está apreciando en los últimos años. Esto pues nos dice que este paisaje agrario, que estas campiñas, pues están cada vez, su riqueza ambiental pues cada vez se va reduciendo, por muchas de las cosas que estamos viendo, ¿no? Bueno, la lista de especies asociadas a las campiñas, pues hay unas cerca de 64 especies de aves, ¿no? Y cada una pues presenta diferentes niveles. Hay especies que están en una estabilidad, hay otras que han aumentado, las menos, y luego pues hay otras que están en un declive más severo. Uno de los trabajos que hicimos desde Cantabria hace unos años, precisamente para el PDR de Asturias, que una de las cosas que tienen que hacer las comunidades autónomas es entregar un informe de la avifauna, de situación de la avifauna tras los periodos de aplicación de la PAC. Y bueno, nos encargaron este trabajo, que era un poco un análisis de cómo estaba con base a los datos del SAC, ¿no? Pero bueno, sobre todo nos sirvió un poco pues para analizar un poco la situación, ¿no? y contextualizar un poco lo que son las campiñas y su valor para las aves, ¿no? Obviamente, ¿qué tienen las campiñas pues para la avifauna? Pues que son muy heterogéneos y bueno, tienen muchos nichos, ¿no? Tienen muchos hábitats, digamos, repartidos, ¿no? Tienen zonas donde las aves encuentran buenos lugares de cría, lo que pueden ser las zonas arbustivas, los bordes. Tienen los campos de pastizal y demás, son buenas zonas, por ejemplo, pues para que haya lombrices y demás, que son muy buenas para atraer a lo que son zorzales, mirlos y muchos pájaros que se alimentan tienen frutos en otoño los setos, los huecos de las piedras, bueno, es decir, tienen semillas en los campos, es decir, que hay muchos recursos en los que pueden encontrar las aves. Además, se juntan aquí aves de diferentes ambientes, aves propias de medios arbustivos, aves propias de medios forestales, aves propias de medios abiertos, con lo cual tenemos una combinación de aves, y esto es lo que genera esa riqueza. Y de hecho, de los ecosistemas que encontramos en Cantábrico son las campiñas los que tienen mayor diversidad de especies de aves, frente a lo que es un robledal, un hayedo o una zona de costa, realmente donde más aves se encuentran siempre son en estos paisajes. ¿Cuáles son principales características de las comunidades de la campiña cantábrica? Pues primero que son muy importantes para la invernada, ¿no? Para la invernada, que es este otro movimiento migratorio que es el que estamos ahora, que atrae a nuestra latitud pues a muchas pequeñas aves provenientes de Centro y Norte Europa, donde allí básicamente pues el hielo y la nieve pues hace que sea difícil pasar ahí para desplazarse el invierno, y realmente, o como os mostraré a continuación, pues es uno de sus papeles fundamentales. Luego también es un hábitat clave en el corredor migratorio, es un corredor migratorio todo lo que es la cornisa cantábrica, desde la frontera con Francia hasta aquí. Realmente es una zona por la que muchas aves van migrando, van encontrando zonas de descanso, pueden reponer fuerzas en el otoño, por ejemplo, pues con la gran cantidad de moras y frutos que hay en estas zonas, ¿no? que dividen las parcelas. Luego además tienen una elevada representación de embriones transsaharianos, precisamente porque son medios abiertos, donde hay muchos insectos, y bueno, ahí encontramos pues muchas aves que pasan el invierno en África Central, y luego vienen a nuestras latitudes a nidificar. Caso del alcaudón, mosquiteros, cruceros, etc., ¿no? Y luego, bueno, presenta esta elevada riqueza local de especies, como he comentado, el refugio de especies exclusivas a escala regional, caso del alcaudón, y bueno, y de la misma manera de algunas especies en declive en Europa que se encuentran en este tipo de ambientes, ¿no? Esto es lo que os comentaba, ¿no? de cómo actúa este corredor, ¿no? La cordillera cantábrica de alguna manera hace de barrera, y muchas aves pues hacen esta ruta migratoria que luego bajan por la costa, o simplemente vienen a pasar el invierno y se van distribuyendo por la cornisa cantábrica. Uno de los trabajos más interesantes y que ha hecho esta caracterización, ¿no? de lo que es la importancia para la invernada es el que han hecho los profesores Santos y Tellería, y que bueno, han caracterizado la comunidad de aves a lo largo de una serie de parcelas de campiñas de todo el ámbito cantábrico, tanto en primavera como en invierno. Y bueno, como veis, han identificado 64 especies de aves diferentes asociadas a este paisaje,
Y luego pues han encontrado, por ejemplo, que en invierno el número de aves es mayor cuanto más cerca estás de la frontera con Francia, porque digamos que las aves vienen por un pasillo migratorio que cruza por los Pirineos por aquí y se van distribuyendo. Entonces, claro, hay mayor número de aves cuanto más cerca están de ese pasillo migratorio. Cosa que ocurre a la inversa durante la primavera, donde la mayor diversidad y abundancia está hacia el oeste, ¿no? Precisamente porque aquí es donde mayor paisaje agrario, más abierto, más superficie hay, como bien has comentado antes. Aquí, por ejemplo, podéis ver lo que son las variaciones, ¿no? En la abundancia de aves en primavera frente al invierno, ¿no? Como veis, estamos hablando de que prácticamente se triplica o se cuadriplica el número de aves que encontramos en invierno frente a la primavera, ¿no? Y eso es por esta llegada, ¿no? de ejemplares invernantes. Sobre todo estamos hablando de pequeñas aves, pinzones, bisbitas, que son el grueso, ¿no? De estas aves migratorias, jilgueros, perderones, ¿no? Muchas aves granívores. Luego además se suman pues las aves que aquí bajan de las latitudes de las zonas de montaña, es decir, todo lo que ahora en invierno, pues todo lo que vive en las zonas altas baja a la costa, con lo cual digamos que todo este paisaje agrario del norte pues es un gran refugio invernal, ¿no? para las aves, ¿no? En este trabajo, que pues para el que quiera profundizar en él, pues hace una estima de todas las especies y sus abundancias tanto en primavera como en invierno. Una de las más abundantes es el Anthus pratense, la bisbita, que claro, aquí no nidifica, es básicamente invernante, ¿no? Con una cifra bastante importante. Luego, por ejemplo, otra que podríamos hablar es el petirrojo, ¿vale? Un pájaro súper conocido por todos, que pues, curiosamente en primavera su abundancia es mucho menor que en invierno, y es que en invierno recibimos muchísimos, otoño-invierno recibimos muchísimos inmigrantes, sobre todo que suelen venir de Gran Bretaña, ¿no? Y lo mismo pues pasa con muchas especies de pinzones, pardillos y demás, que todos pues multiplican, ¿no? Por ejemplo, el pinzón pasa de unos 140.000 ejemplares a 2 millones en invierno, es decir, que os dais cuenta de cómo esta franja, ¿no? este mosaico agropecuario pues realmente es un gran refugio invernal, ¿no? Aquí podéis ver un poco los detalles del estudio, que se distribuyen a lo largo de una serie de territorios por toda la cornisa cantábrica. Es un trabajo que merece la pena. De este trabajo han salido varias publicaciones, y en esta, por ejemplo, también hablan de cómo afecta la estructura a esta composición de la comunidad de aves, ¿no? Y bueno, sacan como conclusiones fundamentales, pues una, que el tamaño de la parcela y la presentación de vegetación arbórea es lo que determina la riqueza, es decir, cuanto más grande la finca y más arbolado, más arbustos, más setos tiene, pues en general eso se ve reflejado en la riqueza de especies. Y luego este otro dato que ya os he comentado, de que la campiña es el ecosistema que mayor riqueza de especies presenta en comparación con el resto de ecosistemas cantábricos. Y bueno, hace unos años publicamos en Silverlife una serie de pósters que hablaba de una campaña que se llamaba Sembramos Naturaleza, ¿no? En la que intentamos, ¿no? de realmente mostrar, ¿no? cómo los paisajes agrícolas españoles pues, son de los que mayor diversidad tienen, ¿no? Precisamente por haber aglutinado, ¿no? esta baja intensidad en la explotación con la introducción de un montón de elementos, ¿no? En el caso de las campiñas, pues claro, ¿cuáles son los elementos que generan esta biodiversidad? Pues bueno, esta heterogeneidad general, ¿no? Encontramos arroyos, encontramos setos, arbolado disperso, plantaciones de frutales como las pomaradas, que también tienen su interés, edificios viejos que también son interesantes porque tienen muchos huecos para pájaros, todo lo que son las tapias y los muros de piedra seca, que también son muy interesantes para, como alguien ha comentado antes, para reptiles y muchos invertebrados. Es decir, que realmente tenemos un paisaje que desde el punto de vista de la biodiversidad es una joya, ¿no? Y de hecho hay una organización en Europa que habla de los High Nature Value Farming, ¿no? Que habla de los ecosistemas de mayor valor ambiental, ¿no? Y uno de ellos que señala son todo lo que es el mosaico de prados y setos, ¿no? Y luego también la importancia que tienen los famosos prados de siega, ¿no? Que es una
por ejemplo, ahí en Picos de Europa, que están reconocidos como uno de los de mayor diversidad vegetal, ¿no? En 100 metros cuadrados puedes encontrar hasta 80 especies diferentes de plantas, y todo eso es lo que está luego asociado a la riqueza de insectos, ¿no? Y son prácticas que se van perdiendo y que también formarán parte de lo que es el elemento que genera la biodiversidad, ¿no? Los regímenes de manejo de estos campos. Y quería hacer aquí, a propósito de esta elevada diversidad, ¿no?, de que tienen nuestros paisajes, hace unas semanas que estuve en el Congreso Español de Ornitología en Badajoz, y entonces la ponencia magistral, pues la de un investigador que ha hecho un trabajo así global de situación de las aves, y hablaba un poco de cómo algunos modelos de explotación agraria generan diversidad, ¿no? Y puso el ejemplo del café que se produce en Etiopía, y dijo que es el café most berfrel, el que mejor le viene a las aves, ¿no? Y la razón está en que resulta que estas explotaciones de café de Etiopía tienen todas las especies, porque el café precisamente viene de África, la planta original. Entonces resulta que en estas fincas de café habían más aves que donde el café crece de manera natural, ¿no? Y es porque habían conseguido, por un lado, atraer a las especies propias del café, además de otras especies propias de los medios. Es decir, que realmente en estos se juntaban, a través de las diferentes estructuras, la diversidad de diferentes ambientes, ¿no? Y sobre todo porque eran especies autóctonas, ¿no?, que son especies locales, ¿no? Y entonces, en cierto modo, nuestro paisaje de setos y prados pues no deja de ser esta muestra de la naturaleza que había originalmente, ¿no? Digamos, la parte forestal la hemos alineado, lo que antes eran los pastos naturales los hemos ampliado, y en esa diversidad es donde encontramos pues todo el conjunto de riqueza que encontramos ahora, ¿no? Con lo cual hay que volver a señalar esta especial característica que tienen nuestros sistemas, que son basados en las especies propias de la zona. Los setos se hacen con especies locales, las plantas que crecen en los pastos pues suelen ser especies propias de la zona, y entonces todo eso es lo que al fin genera esta diversidad. ¿Qué elementos estructurales son los que afectan, ¿no? O cuáles son los factores que afectan a la diversidad de los paisajes agrarios? Pues obviamente todo tiene que ver un poco con el manejo, ¿no? No son sistemas artificiales que se manejan, y depende de cómo los manejes o lo que estés haciendo, pues eso tiene un reflejo, ¿no? Obviamente un elemento que actúa sobre la biodiversidad pues son los químicos, ¿no? Que estos, desde la propia fertilización de los pastos, de los terrenos agrícolas, el uso de herbicidas, que esto es otra cosa que habrá que hablar, ¿no? De estas, no sé si aquí también hacen estos tratamientos presiembra con glifosato para plantar luego el maíz, que es una cosa, o los tratamientos de los bordes para que es una cosa que realmente, donde más diversidad hay, que son los bordes, donde estas zonas donde no se deja, donde no se cultiva, pues ahí se echan los herbicidas. Y luego incluso el efecto de los medicamentos veterinarios, es decir, los herbicidas que se dan a mucho ganado, eso luego termina en el estiércol, y todo eso pues luego también termina afectando a las comunidades de lombrices del suelo, ¿no? Y no es lo que está pasando con el medicamento el diclofenaco, que se utiliza que en España, no sé por qué, se ha introducido de nuevo, y mata a los buitres, les produce un daño irreparable. Luego está todo lo que viene asociado a la pérdida de hábitat, ¿no? La eliminación de setos, las zonas encharcadas, arbolados, las zonas marginales, pues todo eso al final termina afectando. Los cambios en las prácticas agrícolas pues son claves, ¿no? El régimen de abonado, el régimen de siegas, el régimen de pastoreo, de laboreo. Cada práctica pues tiene asociado pues unas consecuencias, ¿no? Y entonces encontrar ese equilibrio pues un poco es donde está el reto, ¿no? de conseguir armonizarlo, ¿no? Y lo mismo por lo que ya son los impactos externos a los que se afectan los campos agrícolas. Una de las cosas que se hablaba en ese estudio que os he comentado de las aves de los medios agrícolas del norte es que, yo creo que lo tengo en la próxima diapositiva, es que realmente se está perdiendo suelo agrícola
a pasos forzados, ¿no? A través de las plantaciones de eucalipto, pero a través de las infraestructuras, los polígonos industriales, se van destruyendo además los suelos más fértiles, la expansión urbanística se produce precisamente en esta matriz, ¿no? que rodea a las áreas humanas. Os traía este estudio que encontré el otro día, así preparando la charla, para que veáis un poco también cómo son las consecuencias de los diferentes manejos, ¿no? Y se titula The Hunger Worms of the Earth, es decir, lo que alimenta a las aves en los pastos son las lombrices que tienen hambre. Y luego, esto es un estudio que se ha hecho como al estercolar los pastizales, bueno, básicamente en el suelo hay dos tipos de lombrices, unas que viven en las zonas más profundas y que no suben a la superficie, y otras que se alimentan de la materia orgánica que hay arriba. Entonces, cuando se estercolea mucho, digamos que las lombrices pues ya tienen buen alimento y no suben a la superficie, con lo cual tienen menos disponibilidad las aves para alimentarse de ellas. Entonces, una práctica que recomendaban en este trabajo, que se ha hecho en Holanda, pues era no estercolar durante el invierno para que, digamos, las lombrices estuvieran siempre más cerca de la superficie y supusiesen pues un recurso con mayor disposición para las aves. Bueno, un dato de cómo son las relaciones en los campos, ¿no? Y luego lo que os decía antes de cómo vamos comiéndonos el territorio agrario, sobre todo en las zonas periurbanas, es decir, que realmente hay un cambio importante. De donde yo vengo, de Cantabria, además ahora hay amenazas de todo tipo, pero una de ellas son las especies invasoras, en este caso los plumeros, ¿no? que ya lo vuelvo a insistir, ya he venido 3 veces a Galicia y ya lo he dicho 3 veces, y esta será la cuarta en la que todavía estáis a tiempo de que Galicia no se completa en un inmenso plumeral como está ocurriendo en Cantabria, ¿no? Ahí el problema que tenemos es que ya cada vez que se abandona un terreno agrícola, pues bueno, antes pues te podías alegrar, pues dices, bueno, se va a formar un bosquete, una zona arbustiva, ahora básicamente se va a transformar en un plumeral, con lo cual estas son otras amenazas por ahí latentes que tiene. Lo que os decía de los paisajes agrarios, pues bueno, esta es una foto de estas que puedes ver ahora en el SIGPAC del año 56, de cómo era esto Santander, y lo que era el mar de prados que tenían en su zona norte, con muchos minifundios que podéis ver ahí, un enorme paisaje agrario, y bueno, como pues básicamente pues todo lo que se ha ido comiendo la ciudad, cómo va desapareciendo, y bueno, tenemos todavía una parte importante, de hecho toda la mayor riqueza de aves del municipio está en esta zona norte, ¿no? Y esto es bueno, esta foto la podéis hacer en todas partes y veis un poco cómo hemos pasado, y esto lo comentaba, hemos pasado del mar de prados al archipiélago de prados, ¿no? Y todo este fenómeno de la fragmentación pues tiene también sus consecuencias ecológicas, ¿no? Y es decir, que ya no, el mar de prados está desapareciendo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las propuestas para la conservación y mejora de la belleza de los paisajes agrarios? Bueno, hay que decir que hay, sobre todo Gran Bretaña, que es un país que tiene bastante conciencia en estos temas, pues sí que han trabajado mucho el tema a nivel local, han estudiado las diferentes prácticas y tienen, digamos, un poco estandarizado qué es lo que mejora o no pues la biodiversidad en estos paisajes. Aquí en el Cantábrico nos hacen falta trabajos prácticos, ¿no? Para un poco poder testar todas estas prácticas, aunque casi todo lo que son las recomendaciones genéricas que se hacen, pues casi todas ya se sabe que funcionan, ¿no? Y bueno, yo creo que no es muy complicado enriquecer los campos de aquí en el norte de España. Es básicamente con pequeños cambios en los manejos, o sobre todo con introducir elementos de mejora, pues por ejemplo la mejora de la oferta de los hábitats, ¿no? Pues si hay una pequeña zona que se encharca, pues potenciarla, pues porque eso va a ser interesante para los anfibios, dejar pequeñas bandas sin segar en los bordes de las parcelas, medidas tan sencillas como poner cajas nido, favorecer los setos, y luego pues favorecer las prácticas destinadas a incrementar la riqueza florística, ¿no? El tema del manejo de las siegas, el intentar, ¿no? Enriquecer la composición del pasto, y bueno, esto hay muchas técnicas y muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y bueno, aquí es un poco un resumen de dónde estarían los
los elementos de mejora, y bueno, cada medida pues tiene su manera de hacerse, cada parcela, cada zona pues puede adaptarse, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general son medidas sencillas y fácilmente aplicables, y que además deberían estar ya reflejadas en lo que hemos hablado, ¿no? De la PAC. Por ejemplo, yo que estoy en el Comité de Seguimiento del PDR de Cantabria, hay ayudas agroambientales básicamente solo para la ganadería de montaña, y se dan esas ayudas simplemente por subir las vacas al monte porque se consideran que protegen el paisaje, pero no existe lo mismo para lo que es la ganadería de la costa, ¿no? Y pese a que hemos pedido cada vez que se hace la revisión del PDR que haya medidas concretas pues para subvencionar pues eso, los metros lineales de que se conservan de cierres, de setos, y luego intentar de alguna manera modular, ¿no?, las ayudas pues para que estas medidas tengan algún tipo de incentivo, ¿no? Aunque yo creo que luego hay otros incentivos que se podrían introducir para que también, porque aquí se ha hablado antes, no sé si hay ganaderos o gente del campo aquí, porque básicamente esto lo tendrían que ellos interiorizar, porque al final todo lo que viene impuesto y no se entiende, pues luego va encaminado al fracaso, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo al ejemplo de la RSPB británica, que es la organización hermana de la SEO, que es la organización Ornitología de ahí. Para que os hagáis una idea, la RSPB tiene 1.200.000 socios, tienen 200 reservas y 2.000 trabajadores, ¿no? Y tienen solo una línea de trabajo con agricultura y ganadería. Y de hecho tienen granjas que gestionan ellos, como granjas escuelas, granjas modelo, y tienen toda una línea para lo que llaman ellos el advice, ¿no?, el asesoramiento a los ganaderos. Y ellos trabajan mucho para que la administración incentive estas medidas, y de hecho pues hay muchas, ¿no? Hay muchos niveles de ayudas, pues lo que se ha comentado, pues para el tema de los setos, todas estas medidas. Y luego, por ejemplo, ellos lo que hacen, hacen unos premios, ¿no? El Nature of Farming Award, ¿no?, el agricultor del año, ¿no?, que se dedica a la biodiversidad, y es una cosa pues en la que cada vez participa más gente, y hay unos vídeos que puedes ver pues de las cosas que hacen. Y estamos hablando no estamos hablando de lo que es la agricultura ecológica certificada, que eso, sino son prácticas, digamos, voluntarias, y de como gente pues que tiene conciencia y que realmente le interesa, pues hace cambios en su manejo o introduce diferentes medidas, ¿no? Y realmente nada complicado. Aquí en España, como os he dicho, pues SEO está muy involucrado en que nuestros sistemas agrícolas sean lo más sostenibles y fomenten la naturaleza, y ahora estamos, por ejemplo, en un proyecto que se llama Life Olivares Vivos, y que básicamente pues busca mejorar la biodiversidad de estos cultivos leñosos, ¿no? Y aquí pues también es un ejemplo de cómo sobre todo se busca estos sellos de calidad o esta distinción del producto que se hace en este tipo de parcelas que tengan más valor, porque es verdad que ahora contamos con la ventaja de que el consumidor también busca cierta responsabilidad en lo que consume, ¿no? Y hace poco, en otro proyecto que había para fomentar el etiquetado Red Natura, se hizo un trabajo de mercado y se hizo un experimento en una serie de comercios donde se ponía el mismo producto con una etiqueta que ponía Red Natura y otro que no, y además con más precio. Y la gente compraba mayoritariamente el que ponía la Red Natura, ¿no?, ante el mismo tipo de producto, ¿no? Con lo cual hay una tendencia a que realmente el consumidor pues bueno, va buscando ese producto de cierta responsabilidad, ¿no? Luego está que realmente esa etiqueta no sea solo una etiqueta y que lo que hay detrás sea real, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un elemento que puede ayudar a que los productores, ¿no?, los ganaderos, los agricultores, pues realmente pues también participen, ¿no?, de estas medidas, ¿no? Y bueno, en este caso es un proyecto que podéis seguir en nuestra web. Hicimos algo parecido también hace unos años con el arroz ecológico que se produce en los humedales del delta del Ebro, donde pues también compramos unas parcelas y hicimos nuestra propia producción de arroz ecológico, que se vende a través de una marca nuestra que es Riedberg, que podéis también comprarla, y también comercializamos pasta ecológica que se hace con trigo duro de las estepas de Belchite, y bueno, y otra serie de productos que se están incorporando a la marca. Pero también es otra manera de mostrar
este modelo y bueno, el caso del arroz es una cosa que ya está vendida antes de cultivarse, o sea que hay una demanda de este tipo de productos. Y bueno, ya quería ir terminando. Pues, hace poco ha salido en otra gran revista ornitología que es el British Bird, ¿no? Hacían un poco una reflexión sobre el impacto de las medidas agroambientales en las aves agrícolas, ¿no? Y básicamente este trabajo pues habla de que realmente, pese a que hay medidas agroambientales y se pagan y demás, realmente su eficacia no se está viendo en las poblaciones de aves, ¿no? Aunque realmente entonces hace un análisis de por qué, ¿no? Básicamente lo que se está viendo es que muchas medidas no se están aplicando bien, o son a pequeña escala, o realmente pues no se están haciendo con la diligencia adecuada. Porque luego sí que hace un repaso de todos los ejemplos donde, en cuanto se ha cambiado algo del modelo de cultivo tradicional e intensivo y se han aplicado estas medidas, las aves se han recuperado. Lo que pasa es que son todos casos a escala local, pero en el fondo lo que te está mostrando es que este tipo de medidas, si se aplicaran a gran escala, seguramente revertirían esta situación. Es decir, que estas medidas está demostrado que funcionan, las cosas que os he mostrado que se pueden hacer para enriquecer los campos, ¿no? Y este mismo autor hacía también otra, ¿no? Una alegoría, ¿no? De una gran llamamiento, ¿no? A la protección de los setos, ¿no? Allí en Gran Bretaña les tienen bastante cariños, aunque han hecho también grandes concentraciones parcelarias y demás. Y bueno, pues hablaba también de la importancia de estos elementos como infraestructura verde, que ahora se habla mucho, son corredores ecológicos, y bueno, son básicamente los que hacen que los campos realmente tengan muchísima más riqueza. Os recomiendo la lectura de ambos artículos, son relativamente breves, pero bueno, ponen sobre el papel esta importancia. Yo por mi parte, muchas gracias.